tengo hecho el cuerpo hiperrealista, yo me di cuenta que estoy ante algo diferente. Ya no era la sábana santa, ya era el reflejo más increíble que me había encontrado de la historia de Jesús de Nazaret. Su sacrificio estaba delante de mí como primigenio. Por primera vez se mostró, o sea, yo estaba viendo su historia mucho más real, ¿no?, que todos los libros y todo lo que había leído. Hay una historia así ciertamente personal detrás de todo esto. Para mí, cuando yo veo la sábana y estoy frente a ella en Turín, lo primero que pienso desde el punto de vista del arte es ¿quién es el artista de esto? Quiero descubrir quién es ese cuerpo, ¿no? Si esta sábana la creó un cuerpo humano, o sea, ahí hay sangre, y esa sangre y el comportamiento de la sangre corresponde con ese cuerpo humano. Había que crear ese cuerpo, una representación de ese cuerpo. Entonces, desde el minuto uno, para mí, hacer ese cuerpo en calidad hiperrealista fue el objetivo de inicio y de fin de esta historia. La exposición de Mystery Man tiene diferentes hitos. Por un lado, la musealización típica que encontrarías en un museo, luego un videomapping en el que yo hago una reflexión humana y artística de la sábana santa. Y te hace un planteamiento de, es Jesús, el que utilizó su propio cuerpo para crear esta obra, utilizó su propia sangre, fíjate, ¿no? Entra en esos, y es una pieza que está gustando mucho. Y luego está la sala inmersiva, que lo que trata de explicarte es contextualizar las 500 imágenes más importantes de Jesús de Nazaret a lo largo de la historia para, después de todo eso, decirte, fíjate cómo el barroco, el prerrománico, el románico, el gótico, el renacimiento, los paleocristianos, o sea, pintaron a Jesús y mira cómo lo vemos ahora, ¿no? Y ese es el verdadero punto. Lo primero que hay que hacer es, cuando ves la figura, es verle el rostro, humanizarla, ¿no? Porque al final estás ante una pieza muy bestial. Estamos hablando de un cadáver, de una persona que ha sufrido una muerte tremendamente violenta. Entonces, primero humanizas con esa figura, que es una persona que para todos tiene una empatía emocional con todos nosotros, que es ni más ni menos que el reflejo de Jesús de Nazaret. Y en ese momento la figura ya empieza a despertarse y empiezas a ver que ese reflejo de su piel es como la tuya. Y ya fuera del debate forense y científico, lo que estamos es ante una obra que empatiza humanamente con ese Jesús humano, con el reflejo de su humanidad, del sufrimiento que tuvo y de la pasión que él muestra y de ese sacrificio humano que él hace. Y eso es lo que transmite esta figura, un reflejo de su piel y la humanidad con la nuestra. Para mí, lo más significativo, sin lugar a dudas, ha sido el pelo. El pelo de Jesús de Nazaret. O sea, un hombre con el pelo largo sería con un... De hecho, cuando ponemos el pelo, nos encontramos con una escultura con un pelo de una persona con el pelo abultado. Pero de repente, yo digo, aquí está fallando algo, no lo entendemos qué está pasando aquí, porque Jesús, tú ves todas las imágenes de los Pantocrátor y de Jesús y te encuentras con un Jesús de pelo liso. Y yo no entendía qué estaba sucediendo en esta historia, hasta que empezamos a hablar el equipo y dijimos, lo que está sucediendo aquí es que este pelo está empapado de sangre. Está empapado de toda la clavadura que había en la sangre, sobre la zona de la nuca, y entonces pues empezamos a trabajar en ese pelo. Se dio esa disposición que sucede en la sábana santa y tenemos ese pelo que es lo más llamativo. Llega un momento en el que yo tengo una vivencia personal con esta historia y yo empatizo mucho con la historia de Jesús de Nazaret a través de ciertas cosas que me han ido pasando en estos años con la exposición, personales, y llega un momento que hay una búsqueda personal y para mí, indudablemente Jesús de Nazaret, pero su viva imagen tal y cual.
Se llama sábana santa a una tela de lino manchado, de 4,3 centímetros por 1,1 centímetros de extensión, que según la tradición cristiana, cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Es uno de los objetos arqueológicos más estudiados por el hombre en toda su historia, porque esta sábana tiene impronta una extraña imagen del cuerpo de un hombre, con visibles signos de una tortura. Lo que la ciencia forense sí ha demostrado es que esta tela en algún momento de su historia, cubrió a un hombre que sufrió una tortura que se corresponde con los datos que mantiene el cristianismo sobre la muerte de Jesús, la coronación, la flagelación, la lanzada y la crucifixión. Pero al igual que no se ha podido verificar su autenticidad, tampoco se ha podido explicar cómo se formó y fijó en la tela la imagen de ese hombre. Una imagen que es anatómicamente correcta, sin fallo alguno y que contiene datos que no habían sido conocidos por el hombre hasta el siglo XX. La imagen del hombre de la sábana corresponde con total exactitud a la que presentaría un cadáver reciente, con un estado de rigidez. Un claro rigor mortis donde son claras y visibles las extremas contusiones que provocaron su muerte. No existen señales de corrupción del cuerpo, por lo que la tela o el cuerpo debieron ser retirados antes del comienzo del proceso de descomposición, formándose con seguridad la imagen de manera muy prematura a la colocación del cadáver. Tras varios estudios se ha podido establecer, no con total exactitud, dado que la imagen en zonas aparece distorsionada, la posición del cuerpo. Cabeza, flexionada con un ángulo de 10 grados, con la nuca elevada y tensa. Músculos pectorales, contraídos y salientes. Brazos, izquierdo sobre el derecho situado sobre el pubis. Piernas, flexionadas, especialmente la izquierda. Pies, derecho más apoyado que el izquierdo. Los brazos aparecen menos rígidos que el resto del cuerpo, lo que indica que fueron colocados de una forma forzada después de su muerte. La extracción de tejidos analizados de la sábana indican que se trataba de un varón, de raza caucásica con sangre del tipo AB y una altura de 1,78 centímetros. Quemándola y marcándola para siempre, pero sin destruir la imagen. Desde que la sábana santa fue analizada por los científicos y dictaminaran su extraña formación, son muchos los que han intentado reproducirla o dar una explicación a la misma. La ciencia establece el método empírico para certificar un hecho, es decir, la reproducción ya sea a escala mayor o menor del mismo. Solo así se establece su validez científica. Sin embargo, la sábana santa no ha podido ser reproducida ni en su escala, ni mayor o menor. Y aunque cada cierto tiempo alguien cree o dice haber conseguido cómo se hizo la sábana santa, nadie en la historia ha sido capaz de generar las 6 características que reúne la sábana santa. La imagen de la Sindone es más compleja de lo que parece a simple vista de un ojo humano, y reúne 9 características que la hacen única e infalsificable. 1. Superficialidad. Cada fibra de lino del que se compone la sábana santa es más fina que un cabello humano. La imagen es tan sutilmente superficial que apenas penetra 5 centésimas de un milímetro en cada hilo. 2. Ausencia de pigmentación. La imagen no tiene pigmento, ni pintura, ni tinte. Nada químico, nada conocido. No existe ningún tipo de trazo, no es una pintura. La luz no muestra opacidad como la que dejaría un cuadro. Cuando se aplica una luz detrás de la tela, la imagen desaparece dejando pasar la luz. 3. No direccionalidad. En el desconocido proceso que pudo formar la imagen no hubo direccionalidad como la que produciría una mano al pintar. La imagen incide en la tela de forma directa, proporcional y sin dirección, ni siquiera hubo contacto. 4. Pormenorización. La impronta de la sábana se presenta extremadamente detallada. No solo son perfectamente identificables las contusiones producidas por los azotes, sino que observando dentro de ellas se pueden apreciar también diminutos arañazos dejados por los golpes de un posible flagrum romano, detalles solo apreciables con un microscopio. 5. Negatividad. La imagen es un negativo óptico que al invertirse su claro oscuro revela el positivo visual, solo así la impronta adquiere un aspecto real y detallado. Lo descubrió Sikondo Pia con su cámara de madera en 1898. Hoy podríamos comprobarlo con Photoshop, donde habría que invertir imagen, para poder verla tal como se ve en su original. 6. Tridimensionalidad. En la impronta de la sábana santa, de algún modo inexplicable, la densidad de cada punto está relacionada con el relieve del cuerpo, mostrando su información de volumen tridimensional.
Lo que produjo la imagen tuvo que tener distintos puntos de distancia para su emisión. Pero esto solo se pudo descubrir con una sonda espacial equipada con sistema de cartografía lunar, inventado por la NASA en 1978, y su analizador VP8. Es la única que posee esta característica en el mundo. En conclusión, los científicos no han podido establecer el origen de la formación de la imagen. Los resultados indicaron que las fibras del lino sufrieron un proceso químico de oxidación o deshidratación. Pero se desconoce el mecanismo de formación. De algún modo la imagen permite ver estructuras óseas como las que dejaría una placa de rayos X en un cuerpo humano. Son apreciables estructuras dentales como los cartílagos de las manos. Solo una especie de radiación podría reunir las características para su formación, pero no se conoce qué puede originar un tipo de radiación así. Como vemos en la fotografía de luz transversal, al aplicar una luz la imagen desaparece. Solo son apreciables la sangre y las quemaduras. Ninguna imagen dejaría pasar la luz, un cuadro o un tapiz mostrarían opacidad. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas. Acercándonos al microscopio se observa que mientras un hilo está ligeramente decolorado o ha perdido su color, el que tiene justo al lado no lo está. Y hablamos de una distancia de nanomilímetros, en algunos lugares la imagen penetra tan solo 5 centésimas de milímetro. Los científicos hablan de radiación instantánea, porque los hilos no están carbonizados, sino superficialmente chamuscados. Por la penetración de la quemadura, podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Los últimos estudios hablan de que solo una especie de luz ultravioleta podría producir características similares a la decoloración que sufrió el lino de la sábana santa y que forma la imagen. El ENEA, la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible tras 5 años de estudio han sido los únicos que han conseguido una decoloración similar a la que presenta la sábana santa en un tejido de lino. Lo hicieron con un láser Excimer de $250.000. Por medio de radiación de ultravioleta lejano consiguieron la coloración de unos centímetros de tela. Pero sin imagen alguna. Para conseguir colorear con radiación UV una superficie como la del cuerpo de la sábana santa serían necesarios 34.000 millones de vatios, para 17.000 centímetros cuadrados, para dar potencia a miles de láseres incidiendo en distintos puntos, para formar una imagen en negativo óptico y con información tridimensional. Algo sencillamente imposible. Esta potencia no puede ser creada por ninguna otra fuente de luz UV construida hasta hoy. Lo que dicen los científicos como hipótesis, sabemos con total seguridad que la tela en un momento de su historia cubrió el cadáver de un cuerpo humano y que éste antes de que comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo establecido por la distancia de penetración de la imagen en 0,04 segundos, desapareció, dejando tras de sí grabada una imagen superficial y la sangre intacta. A lo que la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo, es a lo que la cristiandad llama resurrección.